Hermanos, un buen entrenador diligente y responsable de cualquier deporte, ya sea fútbol, vóley, básquet, rugby, tenis, luchas, etc. Un buen entrenador, a la hora de preparar a sus atletas, una de las cosas que debe hacer es advertirles sobre los movimientos de sus oponentes de manera a que ellos, sus atletas, sepan cómo anticipar esos movimientos, cómo defenderse y cómo responder. En la era moderna, hoy tecnológica, lo que los entrenadores hacían con nosotros, los que practicábamos un deporte de manera disciplinada, eran mostrarnos videos de nuestros oponentes o inclusive llevarnos a partidos, así presencialmente, para ver los futuros rivales que habríamos de tener. Y ahí veíamos quién era su mejor hombre, quién era el más fuerte, quién o qué hacía esto o tal cosa, y íbamos teniendo una noción de qué esperar a la hora de enfrentarlos. ¿Me siguen, verdad? Así que cualquier entrenador diligente, repito, responsable, prudente, un buen entrenador, entre otras cosas, una de las cosas que debe de hacer es esto. Repito, advertir a los que está preparando sobre los movimientos de sus oponentes. En cuanto a la vida cristiana, esto es exactamente lo que podemos ver en Mateo capítulo 4 del 1 al 11. ¿Por qué? Porque Jesús nos está mostrando los movimientos, trucos, estrategias de nuestro oponente y sus colaboradores. Él nos está mostrando. Repito, en Mateo capítulo 4, 1 al 11, para los que vinieron hoy por primera vez. Es más, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, no solo nos está diciendo lo que debemos de hacer, sino que Él mismo, en persona, nos ha mostrado cómo hacerlo. El Señor, haciéndose 100% hombre y sin dejar de ser 100% Dios, nos mostró en la práctica cómo debemos de luchar la verdadera guerra espiritual y expuso ante nuestros ojos a nuestro oponente y añado, y a sus colaboradores. Jesús se hizo hombre. Dice Hebreos capítulo 4, 14 al 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús se hizo semejante a nosotros y fue tentado en todo, pero sin pecado. En él no había pecado. También dice anteriormente en Hebreos, capítulo 2, versículos 17 al 18, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, somos hermanos del Señor Jesucristo. Dice Hebreos después, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él, así como Él fue tentado, hermanos, por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. En las tentaciones que vemos en Mateo capítulo 4, 1 al 11, hermanos, yo les pido que vean que este es un intento del diablo para frustrar los planes de Dios. ¿Qué planes? Los planes de Dios de salvación para su pueblo. En un intento para descalificar a Jesús como Salvador, Él ataca al Señor con todo lo que tiene. Hermanos, este es un intento por ensuciar el sacrificio para que éste no sea agradable delante de los ojos del Padre. Jesús es el sacrificio por nosotros. Lo que Satanás quiso hacer es ensuciarlo para que Él no sea agradable delante de los
ojos del Padre. Si en Jesús había una sola mancha, Él ya no podría hacer el rescate por muchos. Él ya no podría hacer el rescate por su pueblo. Así que lo que trató de hacer el diablo en el desierto y llevándolo a otras partes es algo nefasto. No estaríamos aquí si Él hubiese vencido. Ahora, en cuanto al tentador, al diablo, le hemos dedicado unos buenos minutos en la prédica pasada, así que yo quiero hacerle un resumen hoy de todo lo que hablamos el domingo pasado. Hermanos, el diablo es una criatura, con las limitaciones de una criatura. El diablo es conocido, o Satanás, es conocido en otras partes de la Biblia como el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, la serpiente antigua o el ángel del abismo. También hay otros nombres más. Esos son los principales nombres que se usan para él. Y yo quiero una vez más decirles, porque yo sé que el domingo pasado esto fue sumamente liberador para muchos de ustedes, yo quiero decirles que es importantísimo, hermanos, exaltando la sola Escritura, la palabra de Dios como única fuente que nos guía. Es importante que nuestra visión de este ser maligno se ajuste a la palabra del Señor. Amén. No a series, no a películas, no a mitos y no a cuentos, sino que tenemos que tener una visión de este ser y sus huestes y sus ejércitos, una visión conforme a la palabra del Señor. Amén. Y que perezca todo pensamiento que no se ajusta a la Escritura, a la palabra, a la verdad de nuestro Señor. Quisiera de nuevo leerles algunas porciones del libro Verdades Invisibles que escribió un hombre que ya está en la presencia de Dios, que se llama R.C. Sproul, Robert Charles Sproul, o Charles, gracias. Él escribe en este libro lo siguiente: en la historia de la iglesia ha habido dos serias distorsiones, hermanos, dos serias distorsiones respecto a la persona y a la obra de Satanás. Y por favor, atiendan a esto. Dos distorsiones, hermanos. La primera distorsión común, dice Sproul, es minimizar la realidad del diablo. La gente no quiere pensar en lo que es malo, entonces muchos minimizan la realidad del diablo. Lo minimizan. Algunos inclusive lo minimizan al punto de negar su existencia. Eso es un error. Minimizarlo es un error. Hay que tomar muy en serio, dice Sproul, a este ser como el verdadero adversario espiritual que el creyente tiene. El segundo gran error, la segunda distorsión, dice este autor, es atribuirle mayor poder e importancia que lo que en realidad tiene. Y yo he visto ambas cosas, algunos que lo minimizan, otros que le dan mayor poder e importancia de la que realmente tiene. Hermanos, el diablo no es omnisciente, no es omnipotente y no es omnipresente. Él no puede hacer lo que quiera, Él no puede saberlo todo. Él no sabe lo que hay en tu corazón. Y Él no puede estar en varias partes al mismo tiempo. Y si solamente pensaran como dijimos el domingo pasado, si solamente pensaran en el atributo de omnipresencia, eso significa que si Él está aquí, Él no puede estar allá. Perdón por la ilustración pero de verdad, esto libera a muchos. En los más de 8,000 millones, la otra vez dije 8 millones, perdón. En los más de 8,000 millones de seres humanos hoy registrados en el mundo, los registrados, de esos 8,000 millones, este ser tiene que decidir tentar a uno. Y cuando tienta a uno de esos 8,000 millones, no tienta a los 7,000 millones, bla, 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 bla. ¿Comprenden eso? Así que yo les pido que piensen estratégicamente hablando en este ser muy astuto
¿A quién él diría, yo voy a tentar a este y a este voy a influenciar? Y voy a dejar a los 7,000 millones. Esa persona tiene que ser, yo por lógica digo, una persona semejante tiene que ser muy peligrosa para el avance de tu reino, de su reino. Yo les pregunté, por ejemplo, por eso el domingo pasado, que piensen imperfectamente en tu visión limitada de la vida, en nuestra visión limitada del todo. Piensen en quiénes probablemente podrían ser 3 hombres que vos digas, estos hombres realmente están haciendo avanzar el evangelio a nivel global. Estos 3 hombres son a nivel global. Se ajustan o no a nosotros correctamente nuestras doctrinas, pero estos 3 están predicando el evangelio. Uno diría, ¿él dejaría de tentarle a él o a ellos para venir a tentarme a mí? Que probablemente difícilmente me congregue, que lea un capítulo cada 15 días de la Biblia y oro cuando me acuerdo. ¿Quién? ¿Entienden el punto? Alguien me dijo al final de la prédica, me confrontó mucho eso, pastor. Amén. Satanás y sus demonios son criaturas bajo la soberanía de nuestro Señor y Dios, el Rey. Ellos tienen que ir, repito, de un lugar a otro, tienen que decidir cosas, tienen que planear estrategias para el avance de su reino opuesto al nuestro. Y dice Sproul, finalmente, en Verdades Invisibles, creo que podemos consolarnos al pensar que es poco probable que nos encontremos con Satanás en algún momento de nuestras vidas. Y yo dije el domingo pasado, y repito hoy, Sproul escribe eso. Si alguien sabe el ministerio de este hombre. Es importante tener esta visión bíblica del mundo espiritual de manera a que entendamos a quiénes estamos enfrentándonos, cuáles son sus estrategias, sus mecanismos, sus artimañas, sus trucos, para que podamos defendernos. En Mateo capítulo 4, versículo específicamente 3, como un ser limitado se describe a Satanás, al tentador, diciendo que él vino, el tentador tuvo que venir para tentar a Jesús. Y en otras conversaciones, por ejemplo en la que habíamos leído en Juan, en el aposento alto, en la última cena, cuando Jesús estaba hablando del Espíritu Santo y de otras cosas más, Jesús mismo al tocar el tema del Espíritu Santo, Jesús dice, bueno, ya no voy a hablar más de estas cosas porque ahora está viniendo el príncipe de este mundo. Y él no tiene parte conmigo, no hay nada mío en él. Y ficticiamente nos imaginamos como una escena diciendo que estaban todos los demonios diciendo, vení que está hablando de algo que probablemente quieras escuchar en persona. Eso es parte de nuestra imaginación. En la Biblia también se registran otros hombres a quienes Satanás en persona vino a tentar. Ejemplo, ¿quién? Job. ¿De dónde vienes? De rondar la tierra, porque él tiene que hacer eso. De rondar la tierra. Y él pide por Job. Job capítulo 1, versículo 7. Otros ejemplos son Pedro y los apóstoles. En Lucas 22, 31, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Y uno esperaría que la respuesta de Jesús sea, pero yo he cancelado ese zarandeo. No, la respuesta fue, y yo he rogado que la fe no te falte. Y una vez vuelto, porque te lo digo en paraguayo, porque él se fue todo. Y una vez vuelto, vas a confirmar a tus hermanos. ¡Wow! Pero en cuanto a la tentación, al intento diabólico, satánico, por hacer caer a Jesús, vemos que nuestro Señor lo encaminó a bien
Hermanos, esto que él trató de hacer terminó siendo de tremenda edificación para los hijos de Dios porque se expuso en cuanto a sus movimientos y el Señor Jesucristo nos está mostrando, repito, como un buen entrenador, qué movimientos esperar de parte de Él y cómo responder. Resumiendo la primera tentación, que ya los hemos estudiado exhaustivamente el domingo pasado, dice Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu. Dios mismo, Dios Padre, por medio del Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo, para enfrentarse a aquel que hizo caer al primer Adán. El segundo Adán ahora fue a enfrentar a aquel que hizo caer al primer Adán. El primer Adán en un jardín, el segundo Adán en un desierto. El primer Adán satisfecho, el segundo Adán hambriento. El segundo Adán en todo lo opuesto a lo que se describiría como un paraíso. Se podría describir como un lugar fértil. Todo lo opuesto a eso. Dice que Jesús fue llevado al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. El ayuno fue total, sin alimentos. Satanás quiso usar, ¿qué cosa? Quiso usar el hambre y la debilidad del cuerpo de nuestro Señor para hacerlo caer. Y detrás de una propuesta, aparentemente, porque esa es la manera en la que Él se presenta, Él habla, y también los suyos, esa es la manera. Hermanos, son aparentes propuestas inofensivas. Atento ya a ese movimiento. Cuidado con esas aparentes propuestas inofensivas. Porque lo que estaba detrás de eso era una estrategia perversa y maliciosa, repito, por ensuciar al sacrificio, por ensuciar a Cristo delante de los ojos de su Padre. Y lo que estaba tratando de hacer Satanás, al venir a él y al decirle, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, era un intento para que Jesús actuara en independencia de su Padre. El diablo atacó la confianza que el Hijo tenía en el Padre. Había un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, había un plan en la encarnación. Y Jesús fue dotado de poder para glorificar a su Padre, para ratificar su mensaje, para guiar al pueblo hacia el reino de Dios. Él no fue dotado de poder para autosatisfacerse, ni por un momento. Entonces aquí era un planteamiento aparentemente inofensivo, pero detrás de esto había una intención perversa y maliciosa. Dice un comentarista, la idea que el diablo quería transmitir a Jesús era, tú tienes el poder para salir de esto, úsalo en tu beneficio, no importa si te apartas del plan un poco, esto no es nada malo. ¿Cómo el Padre puede permitir que su Hijo padezca hambre? El Hijo de Dios con hambre no tiene sentido, es ridículo. Y cuidado con cualquiera que predique algo semejante. Los hijos de Dios tienen que prosperar, estar sanos, como los hijos de Dios. Hermano, el diablo propuso eso. Y también sus ministros. Y se te caiga el velo, hermano. Es el mismo truco de siempre. Es esa misma voz cálida que llega en momentos de debilidad. Ahí estás débil, ahí viene. Y viene amiga. Si Jesús hacía caso a Satanás, al diablo, estaba declarando que no confiaba en su Padre y que antes de esperar en Él, tomaría el asunto en sus propias manos. Era una independencia diabólica. Y les digo lo mismo, les hago la misma pregunta que les hice el domingo pasado. ¿Cuántas decisiones
desastrosas, nefastas, erróneas hemos cometido nosotros al actuar en independencia al Señor, sin esperar en Él, dudando de aquel que nos salvó. ¿Ven cómo está delatando Él la forma, el Señor Jesucristo, a través de esto? Hermanos, libros como La mortificación del pecado, como Toda la armadura de Dios, de Burnall, son compendios enormes. Burnall es una joya del cristianismo para la vida piadosa. Lo que hacen es esto, mostrarte cómo opera el mundo espiritual y cómo son los ataques y cómo debemos de responder. Pero nuestro Señor, la confianza de nuestro héroe, de nuestro Salvador Jesucristo, hacia su Padre era absoluta y plena. Hermanos, era absoluta y plena. Y gracias por eso. Él sabía que así como el Señor lo guió al desierto a su debido tiempo, lo auxiliaría en el momento de la prueba. Amén. Así como el Señor va a auxiliarnos a nosotros. Hermano, dice la palabra del Señor y debemos de creer que no nos ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. El Señor va a llevarte a pruebas que podés soportarlas. Y junto con la prueba, Él va a traer la salida. Hermano, si llega una duda en tu corazón en cuanto a esto, hermano, pecaste y creíste a aquellos que se oponen a nuestro Señor. Esta confianza plena y absoluta de Jesús hacia el Padre es el ejemplo, es la primera forma que tenemos que adoptar nosotros como hijos de Dios. Y estamos aquí escuchando su palabra, escuchando sus hechos, pensando en sus actos para que justamente esta confianza, que probablemente en algunos de aquí esté muy debilitada, crezca. Amén. Y aquí vamos a lo que nos convoca hoy, a la segunda y tercera tentación. Después de la primera, el diablo no lo dejó ahí. Dice en el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Imagínense esa escena. Y le dijo, de nuevo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y esto es algo que realmente yo, voy a seguir leyendo y después les digo algo sobre esto. Escrito está, dice el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor. Amén, tu Dios. Así que el diablo no lo dejó allí después del primer intento. Fue al segundo y lo llevó al pináculo del templo. Y aquí yo quiero entrar en un breve comentario sin perder tiempo en este detalle. Cómo el diablo llevó a Jesús del desierto a la santa ciudad y al pináculo del templo, el texto no lo dice. No lo dice. Así que no voy a perder tiempo en ese detalle, sino que vamos más que nada al sitio. Ya estando Jesús allí en el pináculo del templo, busqué varios comentaristas serios, libros que den contexto, y dice uno que el lugar exacto no se sabe, pero podría haber sido lo que se conoce como la cornisa del pórtico real de Herodes, que da hacia el valle de Cedrón y que tiene una altura aproximada, y aquí este es un buen dato, una altura aproximada de 150 metros. Flavio Josefo dice sobre este lugar una altura que podría provocar vértigo a cualquiera.
Otros creen que este lugar estaba localizado al sudeste y el dato que dan es que quizá es el lugar mismo o cerca en que según la tradición, según la historia, fue arrojado Santiago, el hermano de Jesús, de madre. Eso lo narra Eusebio Cesarea en su libro sobre la historia eclesiástica. Detalles que valen la pena saberlo, pero vayamos a la médula de esta segunda tentación. Aquí en el versículo 6 dice que vuelve a repetir la frase, si eres el Hijo de Dios, volviendo a incitar a que Jesús pruebe orgullosamente quién Él era. Así que si eres el Hijo de Dios, dice, desde 150 metros aproximadamente, échate abajo, lánzate. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que quería el diablo hacer con esto? Algo a resaltar que sí me parece muy adecuado es que en este intercambio de palabras, Satanás, Jesús, en la primera tentación él pone en duda lo que su padre dijo en su bautismo. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y aparece él y dice, con que el Hijo de Dios, y con hambre, Si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús responde con la palabra de Dios. Sí, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre vive de lo que Dios habla y confía en Él. Entonces, algo importante que hay que aquí resaltar es que el diablo se pone entonces a utilizar la palabra también. Con que me vas a venir con la palabra. Yo también sé la palabra. Yo también sé lo que escrito está. Y ahora Satanás pasa a utilizar la palabra de Dios, que la conoce y la conoce muy bien. Y hermano, tanto Jesús como el diablo o Satanás no tenían una Biblia en su mano impresa diciendo, escrito está. La estaban citando de memoria. William Hendrickson, buscando, y me parece muy acertado su razonamiento, dice, el razonamiento del diablo probablemente seguía esta línea. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Así podrás demostrar tu confianza en la protección de tu Padre. Confianza que por implicación acabas de confesar en el versículo 4. Además, si la escritura que con tanta prontitud citas es verdad, no te sobrevendrá daño alguno, porque escrito está, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. No solamente detendrá tus pies, no, hará más. Muy tiernamente te tomarán en sus manos y no permitirán que las agudas piedras de allá abajo te hagan daño. Échate. Haz un acto de fe. Y quiero también darte más riqueza a este escenario, subrayándote que Jesús no fue llevado a cualquier pico alto para que se arrojara, sino que fue llevado a una parte muy alta de la casa de su Padre. Expresión que Jesús mismo usa para referirse al templo. Juan capítulo 2, versículo 16. La casa de mi Padre. ¿Se acuerdan cuando hizo el azote de cuerdas? Cuando entró y vio que todo era un mercado. Y agarró, hizo un trenzado y empezó a echar gente y dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, de la casa de mi padre. Bueno, él fue llevado a la casa de su padre, anterior a eso, para que de la casa de su padre, y tolérenme la redundancia, él probara a su padre y se lanzara. Porque escrito está, dice el diablo, escrito está. El diablo citando la palabra del Señor.
No solamente eso, está citando, hermano, por ahí si alguien no lo sabe, los que lo saben ya saben cuál salmo es, está citando el salmo, probablemente uno de los salmos que por excelencia confiesan y manifiestan y publican el cuidado de Dios para con los suyos. ¿Saben cuál salmo está citando el diablo? El que comienza con: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Bueno, ese salmo. Bueno, ese salmo, él está tomando el versículo 11 y 12 para tratar de que Jesús peque. Hermanos, Satanás, aquí nos está mostrando Jesús que Satanás usa la palabra de Dios cuando le conviene y cómo le conviene. Buen punto. Y no dudes que sus ministros también. Hermano, que venga una persona a abrirte una Biblia no significa absolutamente nada. Échate, porque escrito está, dice Satanás. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás lleva a Jesús a este lugar. Él escoge el lugar preciso. Escoge el salmo indicado. Y tienta por segunda vez al Hijo de Dios en un intento más de ensuciarlo para que no sea un sacrificio agradable. Entonces, escarbando más, ¿dónde está la trampa y el truco? Porque Jesús simplemente, bueno, Jesús, lánzate, ¿qué problema hay? Que te agarren los ángeles y se acabó el pleito, que vea toda la ciudad. Y de ahí te bajas siendo el rey coronado. ¿Quién no va a seguir a alguien que empezó a flotar porque ángeles lo levantaron de una caída de 150 metros? Pero una vez más, el diablo le estaba pidiendo a Jesús que pruebe las promesas de su Padre. Él te cuidará, pruébalo. Vamos, lánzate, vamos, como acto de fe, vamos. Pero la respuesta de Jesús en el verso 7, y por favor les pido que atiendan esta parte, la respuesta de Jesús en el verso 7 es la que nos va a ayudar a entender inclusive mucho mejor el elemento diabólico detrás de esta segunda tentación. ¿Por qué? Porque dice el verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y uno dice, bueno, está bien, pero ¿qué significa exactamente eso? No tentar, perfecto, pero ¿cuál es la idea detrás de eso? Jesús, así como también citó de Deuteronomio para la primera tentación, aquí también vuelve a citar el libro de Deuteronomio. Y está citando específicamente el capítulo 6, versículo 16. Y buscando uno este texto de Deuteronomio, encontramos que es una cita directa. No tentarás al Señor tu Dios. Pero se le añade una frase a este texto. No tentarás al Señor tu Dios como lo tentasteis en Masá. Así que Jesús está haciendo referencia a una situación. No voy a tentar a mi Padre como los israelitas lo hicieron en Masá. Y la pregunta entonces es, ¿cómo tentó el pueblo de Dios a Dios en Masá? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús responde a Satanás con este hecho? ¿Qué vincula lo acontecido en Masá y la manera en la cual los
hijos de Dios, los israelitas, tentaron a Jehová ahí, ¿cómo se vincula esto con esta segunda tentación? Y es lo que yo quiero mostrarles. Para que vean una actitud que no tienen que seguir. Lo acontecido en Masá está en el libro de Éxodo, capítulo 17, que les quiero leer. Son 7 versos muy importantes que deben de ser leídos. ¿Qué pasó en Masá? Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y aquí está el acontecimiento, y no había agua para que el pueblo bebiese. El pueblo estaba con sed, con mucha sed. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y les digo porque es una tentación, porque ellos tentaron al Señor. Provocaron es la palabra también exacta. ¿Por qué provocaron al Señor? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me van a apedrear, me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, ahí está la famosa peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo y así en presencia de los ancianos de Israel. Versículo 7, atención específicamente y márquenlo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Lánzate. Vamos, lánzate. En la Biblia dice que, en la palabra dice que van a mandar ángeles que te sostengan. Sí, pero también escrito está que no tentarás al Señor tu Dios como se hizo en Masá, es el texto al cual hace referencia. Ahora, el punto de lo acontecido en Masá, para que entendamos qué estaba respondiendo Jesús y qué nos está mostrando Jesús, el punto de lo acontecido en Masá fue que a pesar, miren esto, a pesar de todas las señales, prodigios, demostraciones de poder que Dios había hecho para rescatar y proteger a su pueblo, ellos seguían pidiendo más pruebas del amor, del cuidado y de la fidelidad de Dios. Más pruebas. ¿Está Jehová con nosotros o no? Y les pido que piensen en esto. Hermanos, las obras que Dios hizo a través de Moisés para rescatar a Israel. Piensen en cada plaga de Egipto, en las 10 plagas, en la apertura del mar, en el cierre del mar sobre los egipcios, en la provisión de maná del cielo, en la columna de fuego de noche, en la nube que flotaba sobre ellos de día. Pero ante la más mínima prueba, sed. Israel volvía a quejarse y a demandar una prueba de la fidelidad de Dios. Repito, dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no está? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que vengamos acá a morir? ¿Nosotros, nuestros hijos, nuestros ganados? ¿Cuál es la actitud que no debemos de tener para no ser como los de Masá?
o para no ser como lo que ocurrió en Masá. Hermanos, cuando nosotros dudamos del amor de Dios y pedimos algo más como una prueba de su amor, nos estamos comportando como los israelitas en Masá. Y estamos provocando, y estamos tentando, estamos ofendiendo a nuestro Señor. Y déjame ponerte esto de una manera inclusive que por ahí puede que te afecte más. Algo más claro. Si en algún momento de prueba, mientras aún no llega el desenlace de la situación, si en algún momento de esa prueba en nuestro corazón se alberga la idea, Dios se ha olvidado de mí, y hay rencilla en tu corazón, hay queja en tu corazón, te estás comportando como los de Masá. Porque estás dudando del amor de Dios. Y de alguna forma estás pidiendo una prueba. Si tan solo, Señor, si tan solo esto, si tan solo aquello, si tan solo me sanas, si tan solo me das esposa, si tan solo te vas a deuda, si tan solo yo voy a saber que estás conmigo. No hace falta. Eso hicieron en Masá. Las obras del Señor y sus promesas plasmadas en su palabra deben de ser suficientes para nosotros. Hermanos, no necesitamos más muestras del amor de Dios. Amén. No lo necesitamos. Si tu característica principal como persona ante la prueba es ser una persona quejosa, rencillosa, murmuradora, estás comportándote como los de Masá. Es un síntoma que muestra una falta de descanso en el Señor, una falta de confianza en su amor. Y es esa falta de confianza la que tarde o temprano termina demandando una prueba de amor, y así uno provoca al Señor. Jesús no necesitaba echarse del pináculo del templo para comprobar el amor de su Padre. Él no necesitaba nada de eso, ninguna clase de prueba, porque el Padre mismo se lo había manifestado, y la última vez que lo hizo fue inclusive solo un tiempo atrás. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Mateo 3:17. Así que Jesús confiaba plenamente, nuestro Señor confiaba plenamente en el amor del Padre. Nosotros también debemos de hacer exactamente lo mismo, y tenemos que luchar con la palabra del Señor contra toda idea, contra todo argumento que se levante en contra de esta verdad. El Señor nos ama. Y no hace falta ninguna señal, ninguna prueba de este amor. Nuestro rey no sucumbió. El Señor no sucumbió ante la tentación del diablo. Él había pedido a Jesús que se expusiera a un peligro totalmente innecesario. Lánzate de aquí, bien alto, lánzate, para que así pruebes el amor de tu Padre. Y eso no era algo que él sabía que no era necesario. En absoluto, no era necesario. El probar a Dios de esta forma, hermanos, no es un acto de fe. Al contrario, es un acto de incredulidad. Porque lo pruebo, porque no le creo. ¿Vieron cómo parecería? Es un acto de fe. En fe. Vamos, a volar. No. Es un acto que demuestra que necesito la prueba porque en verdad no le creo.
El que demanda prueba es porque no lo cree. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Nuestro Señor nos ha creado y nosotros hemos caído. Él ha pactado un rescate con nosotros, nos ha enviado a su Hijo se humilló haciéndose hombre, padeciendo las limitaciones de un hombre, ha ido a la cruz por nosotros, nos ha salvado. El furor, la ira de su Padre se descargó sobre Él, como si fuera que Él cometió todos los pecados y perversidades que nosotros sí hicimos. Bueno, hermano, ¿qué más prueba de amor necesitamos? Respuesta, ninguna. El Evangelio es la prueba de amor más grande del universo. Amén. Estás aquí con un corazón nuevo, en reparación, pero nuevo, en un sentido. Entendiendo las verdades del Señor, viendo lo que realmente somos ante lo que realmente Él es. Y Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado, hermanos. ¿Qué más prueba de amor? Respuesta, de nuevo, ninguna. Así que con este hecho, Satanás sabía a qué se estaba refiriendo Jesús. Ambos sabían la palabra bastante bien. Satanás sabía a qué se refería Jesús. No hace falta que yo tiente a mi Padre así, como lo hicieron en Masá, que después de haber visto todo lo que el Padre hizo por ellos, aún así ellos necesitaban más señales. Yo no la necesito. Y el diablo da un tercer intento. Y yo creo que este es el intento más débil de todos. Para algunos es como el más aberrante, pero para mí ya es como ese golpe del sometido. Dice en el versículo 8 de Mateo, capítulo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, y aquí ya va al todo por el todo, vamos, ya, todo esto te daré si postrado me adorares. Una vez más, la manera en la que el diablo lo llevó a este monte, no lo sabemos. Y un detalle que tampoco nos interesa mucho. Nosotros sabemos que fue a ese monte. Algunos dicen fue en visión, no fue realmente en cuerpo. El tema es que hay una propuesta. Lo que el texto dice es que al llevarlo a este monte, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, la potencia de todos ellos, y se los ofreció diciendo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo ofreciendo semejante cosa al rey. Y aquí hay algo que tiene que... hermanos, las naciones son una promesa del Padre al Hijo. Dios Padre ha prometido a su Hijo las naciones. La diferencia entre la promesa del Padre y la oferta del diablo es que en la propuesta del diablo no estaba incluida la cruz. Yo te voy a dar esto y la gloria de ellos, pero sin que tengas que sufrir. Satanás aquí, al jugarse todo, está atacando la mismísima razón por la que Jesús se despojó de su gloria para venir al mundo. La misión principal de Jesús consistía
en rescatar al pueblo de Dios, diseminado en todas las naciones, en todo tiempo, para reunirlos a todos en el reino del Señor. Pero antes de todo esto, de reunir a todas las naciones, porque en ti serán benditas todas las naciones, le dice Abraham, antes de todo esto, lo que Jesús como primogénito y unigénito del Padre tenía que hacer era subir a la cruz en rescate por su pueblo, por todos aquellos que serían tomados de todas las naciones de la tierra. De modo que aquí el diablo le ofrece un atajo, le ofrece la gloria, pero le ofrece la gloria sin la cruz. Les pido por favor que piensen bien en esto, porque Satanás le ofreció a Jesús las naciones sin la necesidad de que Él padezca esa misteriosa ira y ese misterioso furor de Dios que merecíamos nosotros. Jesús responde diciendo en el versículo 10, vete, Satanás, en forma de mandato, ya vete, Satanás. Porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Volviendo a citar el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, donde con su variante dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. ¿Y cuál es el contexto de este texto en Deuteronomio? La idea era que Israel no debía de olvidar de quién habían recibido todos sus bienes, porque si los israelitas olvidaban todas las obras de su Señor, todo lo que habían recibido de Él, tarde o temprano terminarían yendo en pos de dioses ajenos. Satanás, hermano, siempre va a ofrecerte atajos. Cuidado con eso. Siempre. Aparentemente menos sufridos, pero es aparente. Porque esos atajos aparentemente menos sufridos, menos sacrificados, conllevan más pena y dolor que gozo. No hay gloria sin cruz. Así que en conclusión, mis amados hermanos, el Señor nos ha dado los medios que necesitamos para luchar en contra del pecado. Amén. En contra del pecado que mora en el mundo. En contra del pecado que mora en nosotros. En contra del tentador que toma aquello que está en el mundo según mi tendencia pecaminosa y me lo ofrece. Porque ese es el tridente. Es lo que el mundo ofrece, toma el tentador y me lo ofrece según mi tendencia pecaminosa. Y cuando yo estoy débil, desconectado del Señor, alejado de Él, estas tres cosas toman fuerza y engendran en mí la desgracia del pecado. Repito, como un martillo que pega una piedra, el Señor nos ha dado lo que necesitamos para luchar en contra del pecado que está en el mundo, que mora en el mundo, que mora en nosotros, y en contra del tentador y sus colaboradores. Nuestro Señor nos ha mostrado cómo salir victoriosos de la prueba. Satanás y los suyos tratarán de, hermanos, buscar nuestros momentos de debilidad. Si cuando estás débil, hermano, ahí más que nunca van a querer utilizar esos momentos. 2,
ellos tratarán de distorsionar la palabra del Señor, nuestro entendimiento de la palabra del Señor. Van a utilizar la palabra de Dios según su conveniencia. Tres, en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la tormenta, nuestra confianza en el Señor será terrible y exhaustivamente atacada. Nuestra confianza en su palabra también, en su voluntad y por sobre todo en su amor, constantemente será atacada. Dios se ha olvidado de mí. Dios no me... ¿Será que soy salvo? Estoy aquí hace rato, no pasa nada, estoy clamando y no responde. ¿Será que me ama? Y tal vez no lo articules de esa forma, pero esa idea puede estar rondando en tu ser. Señor, solamente si pasa esto o aquello, yo voy a saber que estás conmigo. Masá. No necesitamos más pruebas del amor de Dios. El Evangelio es la prueba más grande de todas. Satanás no tiene absolutamente nada. Sexto punto, no tiene nada, absolutamente nada que ofrecer que valga la pena. Sus atajos conducen a la desgracia. Atajos para lo que sea. ¿De qué sirve un enorme banquete en un lugar o en una casa donde hay turbación de espíritu? Y creo que la idea principal que podríamos resaltar en todo este texto, para resumirlo de una, es que, hermanos, podemos resistir a la tentación, podemos resistir al pecado si estamos firmes en Cristo y si seguimos los pasos que Él nos ha mostrado. Necesitamos estar llenos del Señor, llenos de Él, llenos de su verdad, y por eso estamos aquí. Jesús resistió los embates, los golpes del mismísimo Satanás, una y otra vez, con la palabra del Señor. Esto nos muestra, hermano, este texto, les repito esto, nos muestra cómo debemos de pelear la verdadera guerra espiritual. Entonces, mis amados, de la manera en que el Señor lo hizo y nos mostró, y en su nombre, ahora nosotros, y hasta el último día de nuestras vidas debemos de pelear de la misma forma. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, que luchemos con, y dice Efesios, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te suplico que nos guardes de la tentación. Pero si por tu voluntad y designio debemos de pasar por ella, yo te suplico que nos ayudes a pelear en aquel momento con las herramientas correctas, Señor. Queremos ser dependientes de tu santa persona. Queremos responder con tu santa verdad. Queremos imitar imperfectamente, pero imitar a tu Hijo, Señor, que nos ha mostrado cómo opera el reino opuesto y nos ha dado, Señor, la forma para vencer al pecado y a la tentación. Señor, creemos que hay victoria sobre la tentación cuando moramos, Señor, cuando estamos en tu palabra. Ayúdanos, Señor. No hace falta pruebas de amor más. El Evangelio es suficiente, Señor. Ayúdanos a tomar, Señor, nuestras cruces y a seguirte.
Te amamos, Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tus instrucciones. El texto dice que el diablo te dejó por un tiempo y que luego venían los ángeles y te servían, Señor. Tu Padre es fiel y provee. Gracias, Señor. Tu santo nombre. Amén.